Cuando pisé por primera vez la tierra helada de Groenlandia, sentí la habitual mezcla de entusiasmo y inquietud, como si en mí convivieran el doble deseo del explorador y la cautela del científico, consciente de lo traicioneros que pueden ser los nuevos descubrimientos. Me llamaba Simon Hale y era un geólogo investigador invitado a participar en una expedición internacional dirigida por el Dr. Adam Winter, un glaciólogo experimentado que había dedicado su vida al estudio de los casquetes glaciares. En el grupo había varias personas más: la operadora y cartógrafa Rose Marshall, el biólogo entomólogo Neil Brown y el asistente del doctor Victor Stringer, que se encargaba de las cuestiones técnicas. Nos acompañaban dos guías locales, groenlandeses que conocían bien las peculiaridades de las extensiones heladas de la zona. El objetivo era concreto: precisar la dinámica de los movimientos del hielo en una de las regiones menos exploradas de la parte oriental de Groenlandia. ¿Quién iba a imaginar que todo se convertiría en una auténtica pesadilla, en la que recordaría el pasado con temblor y perplejidad? Ahora, cuando todo ha terminado, intento reconstruir los acontecimientos en mi memoria, como un único testigo de la catástrofe que no acaba de creer en la realidad de lo sucedido. En los primeros días, montamos el campamento en una parte remota del glaciar. En aquella época los días eran largos y luminosos, pero el frío se sentía implacable. El viento era cortante y el sol parecía engañosamente amigable. El Dr. Winter examinaba los bloques de hielo y tomaba notas en sus diarios de campo, mientras expresaba en voz alta sus pensamientos. Decía que el espesor del hielo superaba algunas mediciones anteriores y que en el interior había grietas verticales que nunca había visto antes en esa zona. Yo intentaba examinar cuidadosamente las muestras, perforando núcleos para su posterior análisis. Neil Brown estaba principalmente interesado en los organismos microscópicos que habitan en el hielo antiguo y solía decir: en Groenlandia podemos encontrar rastros de vida antigua que nos hablarán del pasado del planeta. Confieso que sus ideas sobre microorganismos que sobrevivían durante cientos de miles de años en capas heladas siempre me provocaban un ligero escalofrío. ¿Y si en el hielo dormía algo más terrible? Pasaban los días y todo parecía relativamente tranquilo. Sin embargo, al cuarto día, ocurrió algo que cambió nuestra percepción de aquellos lugares. Mientras trazábamos la ruta a través de otra grieta, de repente noté algo extraño en el pasillo helado. Un pequeño orificio que parecía la entrada de una cueva, pero que no se parecía a una cavidad natural. Era como si el hielo hubiera formado un pasaje redondeado que se adentraba en las profundidades. Llamé al resto del grupo. El Dr. Winter examinó la abertura y pasó la mano por el borde. La superficie del hielo era lisa, como pulida, pero su estructura cambiaba de los cristales de hielo habituales a algo más oscuro y denso. Victor Stringer iluminó con el haz de su linterna. El pasillo descendía en pendiente. Quizás sea solo un hueco formado por la corriente de aire caliente que sale de debajo de la capa, sugirió. Pero yo sentía en lo más profundo de mi ser que estábamos ante una anomalía. Incluso en la entrada, el aire era más cálido de lo que debería ser con esa temperatura exterior. Discutimos durante mucho tiempo si debíamos bajar. Rose sugirió esperar los resultados de las mediciones, pero el Dr. Winter, impulsado por la curiosidad, insistió. Estamos aquí para descubrir nuevas zonas de la capa de hielo. Si esta cueva es parte de un sistema desconocido de cavidades, tenemos la obligación de investigarla. Al final, hicimos precisamente eso. Nos pusimos los crampones, cogimos linternas y cuerdas de seguridad y nos adentramos en las profundidades. Los guías locales se mostraron recelosos ante la idea, diciendo que esos agujeros en el hielo no traen nada bueno, pero no se opusieron abiertamente. Eran personas taciturnas y, evidentemente, nos consideraban unos forasteros un poco locos a quienes se les había confiado su trabajo. A medida que descendíamos, el pasillo se ensanchaba. El hielo a nuestro alrededor
adquiría un brillo mate y los rayos de las linternas se reflejaban de forma irregular, como si a veces no chocaran con cristales transparentes, sino con algo fibroso. Si no hubiera sabido que todo esto se encontraba bajo una capa de hielo, habría pensado que estábamos avanzando por un antiguo túnel construido en algún momento. Sin embargo, el techo y las paredes tenían unas extrañas protuberancias, similares a costillas, que se adentraban en la profundidad. A medida que descendíamos, notamos que la capa de hielo daba paso a otra sustancia, como una película semitransparente, bajo la cual se adivinaban fibras entrelazadas. Neil Brown tocó una de esas paredes y se estremeció. «Está caliente. ¿O me lo parece?» Yo también puse el guante. No estaba muy caliente, pero sin duda era una sensación inusual para las cavidades bajo el hielo. A los 20 minutos llegamos a una sala más espaciosa. Las linternas iluminaban estructuras caprichosas que parecían crecer del techo y las paredes. Algunas parecían tentáculos, otras pliegues o formaciones esponjosas. El Dr. Winter, tocándolas, repetía: «No puede ser solo hielo. ¿Es orgánico o me estoy volviendo loco?» Neil, nuestro biólogo, también parecía atónito. «Pero eso no puede ser. ¿Cómo puede existir aquí, bajo cientos de metros de hielo, algo vivo y tan grande?» En respuesta, silencio. Sentía cómo latía mi corazón. De las paredes de la sala emanaba un ruido suave, casi imperceptible, como una pulsación. Quizás era el juego de mi propio pulso en los oídos, pero la sensación de inquietud se intensificaba. Decidimos tomar muestras. Neil cortó con cuidado un pequeño trozo de tejido de la pared con un cuchillo. Bajo el guante sentí una resistencia suave y elástica, como si estuviera cortando piel gruesa. En lugar de hielo, el trozo tenía una pulpa similar a la carne con fibras. Víctor sacó un pequeño recipiente donde colocamos la muestra. En ese momento, nuestro guía, que hasta entonces había permanecido en silencio, dijo en voz baja: «No pueden quedarse aquí. Este no es lugar para personas». En su voz se percibía un miedo supersticioso. ¿Podía culparlo? Yo mismo estaba al borde de un ataque de pánico, porque nos encontrábamos en algo incomprensible. Antes de que pudiéramos discutir qué hacer a continuación, la pared a nuestra derecha se estremeció ligeramente. ¿O fue mi imaginación? Como si una ola hubiera pasado en las profundidades. Se me pasó por la cabeza. ¿Y si son solo movimientos sedimentarios del hielo? Pero aquí ya no se veía hielo. Neil soltó de repente el cuchillo y se agarró la oreja. «¡Maldita sea! ¿Oyen eso? Es un ruido grave». Al principio no percibí nada, pero al cabo de un instante sentí una vibración de baja frecuencia, como si alguien hubiera tensado una cuerda gigante. Víctor miró fijamente al fondo del pasillo que continuaba. «Quizás hay una corriente submarina o una cavidad de aire más abajo». Pero todas estas hipótesis sonaban poco convincentes. El aire a nuestro alrededor se calentó unos grados más y la sala se volvió sofocante. El Dr. Winter decidió volver a la superficie y, si era necesario, reunir un grupo más numeroso para investigar. Todos estuvimos de acuerdo. Sin equipo auxiliar ni especialistas, no era seguro adentrarse más. Cuando comenzamos el ascenso, sentí que algo rebotaba bajo mis pies. Era como si el suelo ya no fuera hielo sólido, sino una gruesa película bajo la que se escondía un espacio vacío. Me temblaba todo el cuerpo al pensar que estaba caminando sobre una membrana viva. Al final, logramos salir a la superficie, al aire frío de Groenlandia, pero nadie se alegró del regreso. Parecía que todos comprendían que nos habíamos topado con una anomalía capaz de revolucionar los conocimientos científicos. Surgieron 1000 preguntas. ¿Cuánto tiempo llevaba allí esa forma de vida? ¿Cómo sobrevivía bajo el espesor del hielo? ¿Cuál era su verdadero origen? Retrocedimos al campamento en estado de shock. Esa noche casi nadie durmió. Neil se sentó frente a la muestra de tejido y la examinó con un microscopio portátil, pero parecía incapaz de identificar las células.
Víctor, normalmente tranquilo, ahora miraba fijamente su ordenador portátil, tratando de anotar los parámetros. El Dr. Winter iba de un lado a otro, murmurando que había que llamar a más científicos, ponerse en contacto con las universidades. Yo intentaba dormir, pero en mi cabeza se repetía la imagen de la sala oscura con paredes de cuero. Además, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que la sala respiraba ligeramente. Hacia la mañana, uno de los guías se acercó con cara de desconcierto. Muy cerca del campamento había comenzado un hundimiento brusco del hielo, como si una fuerza lo estuviera succionando desde abajo. Corrimos a comprobarlo. En el lugar donde ayer había una superficie blanca y lisa, ahora había un agujero que se adentraba en ese mismo pasillo, pero en otro lugar. El agujero era ancho, como si el hielo se hubiera derretido desde dentro, dejando al descubierto parte de la estructura orgánica. Todos miraban horrorizados. Del hueco salía vapor y los bordes del hielo parecían derretidos. ¿Quién o qué estaba detrás de esto? ¿Era posible que esta masa viva hubiera comenzado a expandirse y a separar el hielo? Pronto ocurrió algo aún más aterrador. Rose, que se había apartado para comprobar el GPS, gritó de repente. Neil y yo corrimos hacia ella y vimos cómo, cerca de sus pies, una especie de protuberancia que parecía un bigote o un tentáculo se deslizó por la grieta derretida y se aferró a su bota. Rose intentaba liberarse, pero esa cosa, parecida a un tubo flexible, le apretaba la pierna. Neil, sin perder tiempo, agarró el piolet y lo golpeó. La antena se rompió, soltando un líquido viscoso, parecido a pus o mucosidad, y se retiró a la grieta. Rose, pálida, temblaba violentamente. Por suerte, no había conseguido arrastrarla mucho, pero el zapato estaba roto y la piel de la pierna desgarrada. Le vendamos rápidamente, tratando de no entrar en pánico, pero por dentro todo se contraía. ¿Eso significaba que esa criatura era capaz de cazar o defenderse activamente? Todos estos acontecimientos nos convencieron de que había que marcharse de allí inmediatamente. El Dr. Winter reconoció: la seguridad es más importante que cualquier descubrimiento. Esto es algo con lo que no podemos lidiar en una expedición de campo. Víctor se apresuró a recoger el equipo. Empezamos a desmontar las tiendas y a recoger los documentos y materiales. Pero entonces descubrimos que la radio con la que podríamos llamar a un transporte no funcionaba por alguna extraña razón. Víctor comprobó la alimentación, realizó un diagnóstico. Todo estaba en orden, pero no había señal, como si el éter estuviera completamente saturado de interferencias. Los intentos de comunicarnos por satélite también fracasaron. Parecía que había una fuente de interferencias muy potente en las cercanías. O tal vez nuestros dispositivos también estaban contaminados por la anomalía. Decidimos ir al lugar donde nos había dejado el avión, ya que allí podríamos establecer contacto. Era un viaje de unas 8 o 10 horas, si no surgía ningún imprevisto. Cargamos las mochilas, construimos una camilla improvisada para Rose, para que pudiera moverse con la ayuda de los guías. Partimos por el campo nevado, observando cada paso, temiendo caer o chocar con un tentáculo repentino. Pero durante las primeras horas no pasó nada. El cielo se cubrió de nubes grises, empezó a nevar y el viento ahogaba los ruidos. Solo Dios sabe si tuvimos suerte o si esa criatura simplemente esperaba pacientemente. Cuando hicimos un alto, notamos que la nieve bajo nuestros pies estaba un poco más caliente de lo habitual. Víctor exclamó: «¡Otra vez! ¡Maldita sea! Parece que se mueve bajo el hielo». El Dr. Winter miró a su alrededor con recelo. No puede extenderse por kilómetros, ¿no? Pero parecía que una red de canales orgánicos se había infiltrado en las profundidades del glaciar y que la propia sustancia se abría paso a través de las grietas. Recordé que en la sala había algo parecido a capilares. ¿Quizás se trataba de un organismo gigante?
Neil sugirió que, dado que esta criatura era capaz de mantener el calor interno, debía tener circulación o metabolismo. Pero, ¿con qué fin? ¿Se alimenta de minerales? ¿O de organismos vivos? Era repugnante pensar en ello, pero recordando el caso de Rose, sospechaba que para él éramos una fuente de proteínas. ¿Y si ya había empezado a atraernos hacia esa enorme trampa bajo el hielo? Continuamos nuestro camino, tratando de no detenernos. La nieve caía con más fuerza y la visibilidad empeoraba. En un momento dado, vi una extraña elevación delante de mí. Normalmente, el glaciar es plano, pero aquí parecía haber un montículo, como un enorme absceso del que salían grietas y vapor. Era como si el hielo se hubiera levantado, tensándose sobre una especie de tumor. Estaba claro que era peligroso vagar por allí, así que decidimos dar un rodeo. Pero el desvío nos habría llevado 2 o 3 horas más. Además, el viento arreciaba. Mientras tanto, Rose se sentía peor. Le dolía la pierna y había empezado a inflamarse por el contacto con el tejido. Al final, nos volvimos a encontrar ante una difícil elección: seguir recto, arriesgándonos a entrar en la zona peligrosa, o dar un rodeo y arriesgarnos a que Rose no aguantara. El Dr. Winter decidió abrirse paso. Dimos un paso hacia donde la nieve era escasa y de las grietas salía vapor caliente. Sentí un olor nauseabundo, una mezcla de podredumbre y hierro, como el que se produce cuando se descompone la materia orgánica. Bajo nuestros pies aparecieron fragmentos de la misma tela fibrosa, solo que ahora entremezclada con hielo derretido. Parecía que el hielo cedía bajo la presión de esa criatura que crecía hacia arriba. Cada paso resonaba con un sonido pegajoso. Neil se detenía de vez en cuando y tocaba las muestras. «No puedo creer que esto esté pasando en la Tierra». Yo le habría respondido que sí, que era sobrenatural, pero las palabras se me atragantaban en la garganta. Cuando nos acercamos al montículo, quedó claro que se trataba realmente de una burbuja que se había inflado desde dentro. Los lugares donde el hielo se había roto dejaban al descubierto algo rosáceo y rojizo, con vetas. De allí goteaba un líquido espeso que se evaporaba en el aire frío. Me parecía que estábamos mirando las heridas abiertas de un organismo gigante. Quizás había salido a la superficie por sí mismo, o lo había empujado el movimiento del glaciar. Me invadió una sensación siniestra, como si la criatura estuviera tratando de liberarse. Los guías se santiguaban nerviosamente, aunque yo no estaba seguro de cuál era su religión. Murmuraban que el espíritu del hielo se había despertado y nos pedían que huyéramos. Aceleramos el paso, con la esperanza de atravesar esa zona lo más rápido posible. Pero de repente, de la grieta justo debajo de nuestros pies, aparecieron los mismos tentáculos que habían atacado a Rose. Esta vez eran varios y se lanzaron hacia arriba, agarrándonos por las piernas. Grité al sentir que uno de los tentáculos se enroscaba alrededor de mi tobillo izquierdo. Intenté defenderme con el piolet, pero el ángulo era incómodo. El guía que iba detrás golpeó el tentáculo con un cuchillo y lo cortó. El resto de los chicos también fueron atacados. El Dr. Winter cayó con las piernas abiertas y uno de los tubos se le metió bajo la ropa, arañándole el estómago. Gritó de dolor. Víctor y Neil corrieron hacia él, tratando de liberarlo, pero el tentáculo ya se había metido bajo la chaqueta y toda la parte delantera estaba empapada de esa repugnante baba. Finalmente lograron arrancar la ventosa, que emitió un sonido ronco, como si se hubiera desinflado. El Dr. Winter quedó cubierto de manchas de sangre, temblando por la conmoción. Logramos arrastrarlo, pero tenía un aspecto lamentable. Sabían que aquello no iba a terminar así. La criatura se había activado y podían acecharles nuevos ataques. Presas del pánico, avanzaron por la colina, esperando que al otro lado estuvieran a salvo. El hielo crujía y el olor a azufre y podredumbre era cada vez más intenso. Cuando cruzamos la protuberancia,
se abrió ante nosotros una vista aterradora, un enorme abismo que se adentraba en la nada, y en el fondo, una masa pulsante de las mismas fibras, atravesada por vasos sanguíneos. Parecía el corazón del monstruo, o su cavidad central. El paso hacia donde teníamos que ir discurría justo por encima de ese pozo infernal, por una estrecha cornisa de hielo. Pero, ¿a dónde ir? Neil cayó de rodillas, inclinando la cabeza sobre el borde, y casi vomita. Balbuceaba incoherentemente. No puede ser. Es una enorme biomasa. Víctor, pálido, logró articular. Y todo esto crece. Rose gemía de dolor. Su herida se estaba infectando. El Dr. Winter yacía en estado semi-inconsciente, con la camisa empapada de sangre pegajosa. Si los tentáculos nos alcanzaban ahora, estaríamos perdidos. Los guías apretaron los dientes, esperando en silencio la orden. Comprendí que Winter ya no era el líder y que todos juntos debíamos decidir qué hacer. Reuní todo mi valor. Cruzaremos la cornisa. Si no lo conseguimos, nos quedaremos aquí. Más adelante, quizá encontremos hielo firme y podamos llegar a la ruta antigua. Hay que intentarlo. Empezamos a avanzar por el borde del precipicio. El hielo estaba resbaladizo, se desmoronaba en algunos lugares y desde abajo se oía un ruido sordo y pulsante. Parecía que la propia materia bajo nuestros pies emitía un redoble de tambores, como un corazón gigante. Intentaba no mirar hacia abajo para no desmayarme del miedo. En una mano llevaba el piolet y en la otra, la cuerda de seguridad enrollada alrededor de la cintura del Dr. Winter, a quien arrastrábamos detrás de nosotros. Rose cojeaba apoyándose en el guía. De repente, un rugido poderoso resonó desde las profundidades, haciendo temblar toda la cornisa. Sentí cómo se desprendían piedras heladas bajo mis pies. Entonces, de las grietas del extremo opuesto, salieron cientos de tentáculos delgados que formaron una densa capa que se movía y nos impedía seguir adelante. Se balanceaban y se retorcían. Estábamos atrapados en el estrecho hielo sobre el abismo, con una barrera de tentáculos delante. Oí la voz histérica de Neil. No podemos pasar, pero tampoco podíamos retroceder. Detrás se abría el abismo y seguía el mismo montículo. Entonces, uno de los guías, un hombre mayor de rostro severo, me miró y sin decir una palabra, me arrebató la linterna de las manos. Solo nos quedaban unas pocas bengalas. La encendió, apuntó y la lanzó hacia los tentáculos. Hubo un destello, humo y fuego a 1 metro de ellos. Los tentáculos silbaron y se movieron hacia los lados. El guía gritó, ¡corran!, y se lanzó hacia adelante, blandiendo el piolet. Cogimos al Dr. Winter y, apiñándonos, corrimos tras él. Al amparo del fuego, logramos abrirnos paso entre los tentáculos retorcidos. Me pareció que uno de ellos estaba a punto de envolverme el brazo, pero conseguimos escapar. A nuestro alrededor, la luz naranja de la antorcha se movía rápidamente, iluminando las protuberancias enloquecidas. Cuando llegamos a una meseta más llana, miramos atrás. El guía estaba de pie con un piolet, y varios tentáculos lo agarraban por los costados. Tuvo tiempo de gritar algo en su idioma, y al instante fue arrastrado hacia el enredo, devorado por una maraña caótica. Su grito se apagó instantáneamente. No pudimos hacer nada. Al verlo, otro guía dejó caer su equipo, y pálido como un lienzo, se agachó. Todos estábamos en shock, pero no había tiempo para lamentarse. Nuestro compañero había muerto salvándonos. Quizás su sacrificio nos regaló unos segundos más de vida. Corrimos tan rápido como pudimos. Pronto, el paisaje cambió. El hielo se volvió más familiar, sin incrustaciones orgánicas. Vimos una franja clara delante. Aparentemente allí la criatura aún no había irrumpido. Pero había que examinar urgentemente al Dr. Winter. Me arriesgué a detenerme para comprobar sus heridas. Tenía el abdomen en un estado terrible. Los tejidos estaban corroídos por algún tipo de corrosión. El doctor tenía la mirada perdida. Deliraba y repetía, «Nos está utilizando. Por dentro». Intentamos entender lo que quería decir.
Quizás sentía cómo sustancias extrañas penetraban en su cuerpo. Su rostro se volvió gris y sus labios se pusieron azules. Me di cuenta de que no podíamos hacer nada en esas condiciones. Ni siquiera teníamos medicamentos adecuados. Mientras presionaba sus heridas con una venda, noté que la temperatura subía. La nieve comenzaba a derretirse. La bestia parecía crecer bajo nuestros pies, ya que la temperatura aumentaba de forma anormalmente rápida. El campo nevado delante de nosotros se cubrió de finos chorros de agua y me asusté. Todo iba a derrumbarse en el abismo. Grité a los demás: «¡Más rápido! ¡Tenemos que pasar este tramo!». Neil y Víctor cogieron al Dr. Winter por ambos lados y avanzamos casi corriendo, con Rose apretando los dientes. El guía cerraba la columna, murmurando oraciones. Y entonces, otro golpe. Ante nuestros ojos, no muy lejos de nosotros, se abrió un nuevo agujero del que se elevó una columna de vapor. De ella salieron unas protuberancias parecidas a enormes ventosas que se extendieron hacia nosotros. Una de ellas agarró a Víctor por el hombro en un instante. Apenas pudimos arrancarlo. El traje estaba roto y la ropa cubierta de limo. Apresurados, empezamos a abrirnos camino con piquetas, tratando de mantener alejada a esa masa repugnante. Pero se movía tan rápido. Las afiladas ramas de los tentáculos se deslizaban por la superficie, enganchándose a nuestras piernas. Rose cayó gritando y yo corrí a ayudarla. Neil intentaba cortar sin éxito, pero uno de los tentáculos se enroscó alrededor de su muñeca. Solo quedaba nuestro valiente guía. Se movía entre nosotros, tratando de cortar cada criatura que se acercaba a nuestros cuerpos. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, logramos atravesar la línea donde el hielo aún estaba duro. La criatura retiró sus tentáculos, como temiendo las bajas temperaturas. Caímos de rodillas, respirando con dificultad. Víctor se sacudió el sudor frío y maldijo: «No puedo más». El Dr. Winter estaba inconsciente. Neil y Rose se mantenían en pie, aunque heridos. Eché un vistazo a todos. Estábamos a medio paso de la muerte. Un empujón más y creo que no saldríamos. Consciente de que nos quedaba muy poco para llegar a la meseta salvadora, propuse continuar sin parar. Nadie se opuso. Caminábamos en un silencio angustioso. Solo se oía el ruido del viento y nuestra respiración entrecortada. El lugar donde se unían los hielos parecía más cercano, y por fin llegamos a una elevación donde, según nuestros cálculos, debía pasar un sendero conocido. Bajo nuestros pies había hielo duro y frío, sin rastro de vetas rosadas. Era como si la pesadilla hubiera quedado atrás. Pero, al mirar atrás, vi cómo se arremolinaba allí una neblina de vapor y se movían formas amenazadoras en el hielo. Mi mente se negaba a aceptarlo. Montamos un campamento improvisado. Había que esperar a que amaneciera y luego ir al lugar donde había aterrizado el avión. El Dr. Winter seguía inconsciente, con el abdomen inflamado. Apenas se le notaba el pulso. Empecé a preparar una inyección de analgésico, pero vi que de la herida salían unos hilos blancos, como si brotaran desde dentro. Conteniendo el pánico, llamé a Neil. «Mire, ¿qué es eso?». Neil acercó la linterna y palideció. Bajo la piel del doctor se veían realmente unas fibras finas, como setas. Eso significaba que la criatura lo había infectado. Rose gemía de dolor. Casi habíamos perdido la esperanza. El guía, sacudiendo la cabeza, aconsejó que liberáramos al doctor de su sufrimiento, pero no podíamos decidirnos. Pero el doctor abrió los ojos de repente. Su voz sonaba extraña. «No dejen, que se los lleve». Me miró a mí, luego a Neil. «Estamos dentro de él, eso. Quiere sobrevivir». Tosió, con la garganta ronca. «Siento sus pensamientos. Por favor, máteme». Esas palabras me heló la sangre. ¿Significaba eso que la conciencia del doctor se estaba fusionando con la de la criatura? ¿Que estaba intentando controlarlo? No pudimos hacer nada. El doctor se arqueó de repente en una convulsión
y vomitó un líquido espeso y oscuro. De su pecho sobresalían fibras que brillaban a la luz de la linterna. Emitió un sonido ronco, se retorció una vez más y se quedó inmóvil. No puedo describir el horror que me invadió. Veíamos cómo se movía el tentáculo dentro de él, como si intentara romper la piel. Todos retrocedieron. El conductor agarró un cuchillo y dio un paso adelante, pero en ese momento el cuerpo del doctor se partió por la mitad, expulsando hacia afuera un horrible coágulo de carne. Gritamos y retrocedimos. El coágulo siseó, retorciéndose como si intentara orientarse en el espacio exterior. Un segundo más y el guía clavó el cuchillo en ese monstruo, girando la hoja. La masa se estremeció y se quedó quieta, derramando mucosidad. El cuerpo del doctor dejó de dar señales de vida. Nos quedamos allí, aturdidos, mirando el cadáver mutilado de nuestro jefe. Sentí que una ola de náuseas me subía por la garganta. La noche fue horrible. Exhaustos, nos sentamos alrededor de una miserable hoguera, alejándonos del cadáver del doctor. Neil se agarraba la cabeza de vez en cuando, seguramente porque sentía que la herida de su brazo también corría peligro de infectarse. Pero por el momento, aguantaba. Por la mañana, al amanecer, decidimos que no podíamos quedarnos allí ni un minuto más. Un último esfuerzo de 2 o 3 horas y llegaríamos al lugar desde donde podríamos comunicarnos. Rose apenas podía moverse, tenía fiebre, pero, por suerte, el tentáculo solo le había arrancado la piel y creía que no se había infectado. Caminábamos temblando de frío y de miedo. Al mediodía, por fin vimos una marca familiar en el mapa, el lugar donde había aterrizado nuestro avión. Sin embargo, el lugar estaba vacío. Ni rastro del avión ni de las personas. Solo había algunos aparatos rotos tirados por el suelo. Quizás el avión había salido en busca de suministros y no había tenido tiempo de regresar porque se había interrumpido la comunicación. Corrimos hacia la torre de radio. Víctor, que era el responsable de la tecnología, comenzó a manipular desesperadamente los cables, tratando de restablecer la comunicación. Traje bloques de alimentación de repuesto del hangar, pero fue inútil. Algún ruido de fondo desconocido interfería en la señal. Levanté las manos. ¿Por qué no funciona nada? Neil guardaba silencio, y Rose se dejó caer sobre una caja, gimiendo. Estamos atrapados aquí. Conscientes de que teníamos que alejarnos del área de influencia de esa criatura, decidimos dirigirnos hacia el oeste, donde se encontraba otra estación científica, a un día de camino aproximadamente. Pero el destino nos tenía reservado un último golpe. Apenas nos alejamos 200 metros de la pista de aterrizaje, vimos que el hielo delante estaba cubierto de grietas, y de esas grietas ya brotaba materia orgánica. Rodeaba todo el perímetro. Parecía que la criatura se había expandido, sin darnos la oportunidad de salir de los límites de esa zona anómala. Cada paso amenazaba con hundirse en sus tentáculos que nos esperaban desde abajo. El guía, que había sobrevivido, nos miraba con resignación. Neil apretó su brazo herido y miró al horizonte. Estamos atrapados. Nos ha rodeado. Parece que todo ha terminado. Nadie encontró palabras para responder. Suspirando, busqué en mi bolsillo la última bengala de señales, pensando, ¿podríamos al menos intentar enviar señales? Disparé al cielo y un cohete rojo se elevó en el aire helado, descomponiéndose en chispas estelares. Silencio. Solo el viento helado. Nuestra señal se disolvió en el silencio. No había salvación. Entonces, sintiéndonos condenados, decidimos hacer un último intento desesperado: volar el paso. Nos quedaban explosivos para las pruebas de congelación y una reserva de pólvora. Si volábamos la zona de hielo, tal vez destruiríamos parte de la estructura y podríamos escapar. Era una idea descabellada, pero no había otra opción. Víctor y Neil se pusieron a preparar una bomba improvisada con los contenedores de pólvora y los detonadores. El guía y yo miramos por los prismáticos para determinar el lugar adecuado para colocarla.
Finalmente decidimos, junto a la torre de radio fija, había una profunda grieta que se adentraba hacia abajo. Si colocábamos la carga allí, la explosión podría dañar el corazón de la criatura. Bajamos a la grieta, sintiendo un calor repugnante y un olor a podredumbre. Las protuberancias fibrosas ya se abrían paso hacia el exterior. Víctor bajó con cuidado los contenedores. Nos alejamos unos 10 metros y preparamos el cable. Nos miramos en silencio. Víctor pulsó el botón. Una pausa de 1 segundo y una explosión ensordecedora. El hielo y la carne se hicieron añicos y una ola tormentosa nos lanzó hacia atrás. Me quedé cegado. Oí gritos, pero no podía entender quién gritaba. Me levanté con dificultad, sacudiendo la cabeza. Cerca de mí yacía el conductor, aparentemente aturdido. Toda la grieta estaba cubierta de vapor y humo. Salimos a la superficie y, milagrosamente, resultó que parte de la masa orgánica había sido destruida y que al otro lado del témpano había un camino despejado. La criatura no pudo recuperarse de inmediato. Víctor gritó: «¡Corran, mientras tengamos ventanas!». Cogimos lo que quedaba de nuestras cosas, levantamos a Rose, que gemía, y salimos corriendo por el hueco que se había formado. Detrás se oían nuevos estallidos de hielo y gemidos guturales, como si la criatura sintiera dolor. Nos perseguían tentáculos que se desprendían, pero no tan activamente como antes, tal vez porque estaban heridos. El humo nos impedía ver, avanzábamos a tientas. Finalmente, llegamos a una superficie más plana, donde soplaba un viento gélido. Nuestro grupo logró salir de la zona de hielo vivo. Caminamos otra hora hasta que nos convencimos de que solo había una llanura blanca detrás y ya no se veían vetas rosadas. La criatura dejó de perseguirnos. Juré que nunca volvería a esos lugares malditos. Al amanecer, el cielo se despejó y Víctor logró reparar el teléfono satelital. Las interferencias desaparecieron. Al parecer, lejos del núcleo de la criatura, el fondo no funcionaba. Escuchamos con alivio los pitidos de la comunicación. Más tarde enviaron un helicóptero de rescate. Así es como sobreviví. También sobrevivieron Neil, Rose, Víctor y un guía. Perdimos al Dr. Winter y al segundo guía, a quienes sacrifico a estos malditos hielos. Semanas después, nos interrogaron. Nos exigieron informes, pero hablamos de forma incoherente. Muchos expertos se negaron a creer nuestra historia. Supuestamente, confundimos o embellecimos las cavidades bajo el hielo, y las muestras de tejido que encontramos supuestamente desaparecieron. Neil intentó enviarlas al laboratorio, pero el contenedor estaba dañado y todo se había podrido dentro. No hay pruebas concretas. El lugar donde encontramos el glaciar vivo se considera oficialmente una zona insegura, y a pesar de nuestras advertencias, nadie se atrevió a ir allí. Estoy seguro de que tarde o temprano volveremos a encontrarnos con esa criatura. Groenlandia es enorme, los hielos se mueven, ese monstruo puede desplazarse o germinar. Es posible que lleve allí miles de años, alimentándose de una energía desconocida del subsuelo. A los humanos solo les queda esperar que no salga al exterior. Ahora escribo esta confesión, despertándome de pesadillas en las que una y otra vez aparece esa sala con paredes palpitantes, ese olor fétido a hielo vivo y esos tentáculos mortales. A veces oigo claramente los latidos rítmicos de un corazón, como si me llamara para que volviera, y cada vez tiemblo. ¿Y si no es solo un sueño? ¿Y si en algún lugar bajo los hielos de Groenlandia realmente late el corazón gigante de algo que no debía despertar, pero que la curiosidad de los hombres ha perturbado? Pienso con miedo en el futuro. Si esta criatura sigue creciendo, ¿qué le impedirá acercarse a la superficie y sacar su carne al exterior? ¿Y quién podrá detenerla entonces? Quizás tuvimos suerte de perturbar su sueño antes de que se fortaleciera, o quizás solo se estaba defendiendo, sin intención de atacar, hasta que irrumpimos allí. No encuentro respuestas, solo puedo repetir
que nadie se arriesgue a entrar en esas cuevas. Si alguien vuelve a encontrar algo similar, que se detenga, que salve su vida. Veo cómo las líneas de mi relato pierden sentido para alguien que nunca ha pisado Groenlandia. Pero si han leído estas palabras, por favor, créanme. El horror que se esconde bajo el espesor del hielo es real. Yo formé parte de la expedición que encontró allí la cueva, y sus paredes no eran de piedra ni de hielo, sino de un tejido vivo desconocido. Todavía no estoy seguro de qué fue exactamente lo que despertamos. Quizás tuvimos suerte de poder escapar. Sin embargo, puede que otros no tengan tanta suerte. ¿Y si ya está extendiendo sus fibras hacia nuevas víctimas, devorando todo lo que se adentra en su territorio? Y en un día nada agradable, esa carne saldrá a la luz, condenándonos a un destino mucho peor que el simple terror ante lo desconocido. ¿El fin? Para nosotros, tal vez. Pero para esa criatura que duerme bajo el hielo, solo será el comienzo de un nuevo despertar. Y quién sabe cómo terminará la historia cuando un explosivo solitario o una huida desesperada ya no sean suficientes. Recen para que la respuesta no sea demasiado cruel para la humanidad, porque yo lo sé. Allí, en el corazón de Groenlandia, queda algo vivo y en crecimiento, y nadie puede predecir cuándo se cansará de su encierro.